Muy buenas, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Asgard te recomienda. Como siempre, y en esta vez vamos a recomendar un poquito de cómic americano, vamos a recomendar un poquito de cómic japonés y alguna cosita diferente, indie, underground, que os pueda llegar a gustar. Así que nada, acompañadnos en este vídeo y disfrutad de las nuevas recomendaciones. Chao, chao, hasta ahora. Bueno, chicos, vamos a empezar con la primera de las recomendaciones y sería Injustice, de God Among Us. Dilo bien, dilo en inglés porque si no suena un poco God Among Us y no queda igual de épico, ¿no? Pero bueno, Injustice, posiblemente uno de los mejores cómics de DC publicados estos últimos 5 años, muy interesante, muy recomendable. La premisa es muy sencilla, pero a la vez es muy comprometedora para DC, porque lo primero que están haciendo es convertir en villano a uno de sus más icónicos personajes, que es Superman. Muy sencillo. Entramos en un universo alternativo de estos que tanto le gustan a DC y nos encontramos con un Superman que sin querer ha matado a su... sin querer engañado, engañado. Ha matado a Lois Lane, que por cierto estaba embarazada de su hijo. El culpable, el Joker. Joker la ha conseguido engañar para que cometa estos actos y Superman lo mata. Superman mata al Joker. Ya sé que es un spoiler bastante interesante, pero bueno, esto ocurre en las 3 primeras hojas del cómic, así que lo importante viene después. Bueno, Superman un poco harto ya de que la gente le tome el pelo y un poco ya pensando que no tenemos... el libre albedrío está demasiado sobrevalorado, decide que es hora de poner las cartas sobre la mesa y mandar él a nivel planetario, el convertirse en el tirano de la Tierra, y a todo aquel que no esté de acuerdo con su filosofía de rectitud y moralidad, pues se lo carga. Obviamente hay una pequeña insurgencia, hay un pequeño grupo rebelde liderado por Batman y Harley Quinn que intentan evitar la esclavitud del ser humano, por decirlo de alguna forma. Bien, mola, y luego por supuesto pues hay un contacto con nuestro propio universo, con el universo original de DC, que es cuando empieza toda la trama interesante del cómic. El cómic es muy bueno, es muy interesante. Además es uno de estos cómics que ha conseguido superarse a sí mismo, porque empezó siendo un cómic sin pena ni gloria, un cómic basado en un videojuego, pues bueno, al igual que cualquier otro producto que se basa en videojuegos, no suelen ser productos de excesiva calidad. Aunque hoy tenemos un par de ejemplos que no son la constante. Bien, una cosa muy interesante. El dibujante, que era... Perdón. Mike S. Miller, que es el segundo dibujante, era un dibujante prácticamente desconocido hasta que empezó con este cómic. Ahora las ofertas de trabajo le llueven. Ahora tiene un montón de trabajo gracias a este cómic porque se ve que se lo tomó muy en serio y consiguió hacerlo muy bien. Y para muestra un botón, os lo enseño ahora mismo, para que veáis que la calidad del dibujo es buenísima. Como veis, es un dibujo muy limpio, esto es importante, las líneas quedan bien marcadas. Como veis, el trazo del dibujante en las caras se puede ver, todavía es visible a pesar del entintado y del proceso por ordenador que tiene después cada dibujo. A ver, así un ejemplo un poco más claro. Aquí, mira, esta es una buena página. ¿Veis? Mola bastante. Los colores son muy brillantes, los colores de los personajes son muy brillantes y destacan mucho sobre los fondos que suelen ser más oscuros. Esto es una hipérbole que utilizan muchos dibujantes para poder marcar más la presencia de un personaje. Y sin embargo, si os fijáis, veréis que personajes más secundarios o personajes menos relevantes quedan de un tono más oscuro. Por ejemplo, este es un buen ejemplo, ¿veis? Si os fijáis, Superman brilla mucho más en esta imagen que lo que brillaría este señor, que no sé quién es, o Catwoman. O Batman, quedan como más oscuros y Superman brilla más. Esto es para darle más renombre, esto es para darle más importancia sobre la hoja dentro del contexto. Mola, es un recurso muy bien utilizado. Y aparte, bueno, pues pequeños detalles como... Perdón, estoy un poco pillado de dormir en pelotas. Bueno, aquí como veis hay mucho más color, por el tema de que hay explosiones, fuego, calor... Mola, está muy bien.
Detallitos interesantes. Bueno, me gusta mucho cuando utilizan las hojas negras. Es una tontería, pero yo lo suelo decir mucho y a mí es que es algo que me encanta, es que utilicen el fondo negro porque así predomina más el fotolito, predomina más el dibujo. Perdón, la viñeta, gracias, no me salía. Me gusta mucho que utilicen el cuadro negro, la hoja negra, no sé, me parece guay. Otra cosa interesante, bueno, el guión está muy bien hilado, es una historia muy complicada de seguir por el hecho de que, bueno, pues hay que meter a 40 personajes diferentes de DC y con sus versiones alternas malignas o benignas, dependiendo de cuál sea, y que funcione. Y este cómic funciona, lo hace muy bien. Muy recomendable, sobre todo ahora que tenéis el integral, este tochito que ya os mete todo el primer año de Injustice, porque hay 3 años, bueno, hay 2 años y va a empezar un tercero, pero el más renombrable, o el más renombrable, el más interesante es el Injustice año 1, es el que más os va a meter en la piel del videojuego y el que más os puede gustar. Continuamos con otra gran recomendación, en este caso pasamos a Marvel, ya hablamos de Spider-Gwen, un cómic que ha causado revuelo y ha gustado muchísimo y la gente lo esperaba con mucha ansia. Bueno, Spider-Gwen comienza dentro de la premisa del arco argumental de Spider-Verse, un evento que ocurrió... Sí, hay que enseñarlo. Un evento que ocurrió el año pasado, en el cual Spider-Man viajaba por diferentes realidades buscando al Duende Verde. Bien, una de estas realidades que se convirtió en moda de Marvel, que a la gente le encantó, fue en la cual Peter Parker no había sido picado por la araña reactiva, sino Gwen Stacy. Gwen Stacy fue picada por la araña reactiva. Algo muy curioso es que Peter Parker, pues, deseoso de poderes y habilidades y con cierta envidia de Spider-Woman, se convierte en lagarto, empieza a jugar con ADN y se convierte en lo que sería el lagarto de este universo. Así que tenemos un Peter Parker villano y una Gwen Stacy que es Spider-Woman. Muy interesante, muy divertido. Es un cómic muy divertido y además muy recomendable tanto para hombres como para mujeres, porque la premisa es como más ambivalente, no es tan, oh, hola, soy un hombre, soy un superhéroe, mira mis músculos, cómo reviento paredes, cómo vuelo y destruyo cosas. No, es un cómic con más guión, con más estilo, con más fondo, y esto hace que sea tan bueno a nivel de lectura como para un chico, como para una chica, joven o mayor. Está muy bien, el guión está muy bien. Robin Rodríguez, que es el dibujante, por cierto, Robin Rodríguez, pues mira, tengo un clon que también dibuja. Hace un gran trabajo en estas hojas, su estilo pop, su estilo art deco casi, es muy interesante. Bueno, aquí tenéis alguna imagen. Muy colorido, muy recargado, pero recargado bien. O sea, Rodríguez lo que hace es meter mucho color y mucho movimiento, y lo que intenta plasmar es la velocidad. Y es algo que más o menos consigue con este cómic. Como veis, podéis notar la velocidad de Spider-Woman a la hora de moverse, y esto se consigue utilizando diferentes paletas de colores que contrasten con el personaje que se mueve. Como veis, algo curioso para que veáis, todas las páginas donde está Spider-Gwen está bajo un marco oscuro rodeado de un marco más claro. Esto hace que tú, cuando mires en la viñeta, te fijes más en Spider-Gwen y el fondo parezca más difuminado. Te da una sensación de velocidad. Hoy estoy por dar cursos de dibujo, ¿por qué no? Bueno, como veis, los trabajos de pin-up son muy buenos, muy auténticos. Me gustan mucho los colores, la paleta de colores que utiliza aquí, estos rosáceos y magentas y amarillos, le quedan muy bien. Mola mucho. Bueno, Spider-Gwen no es la única... Spider-Woman... ¿Cómo mola? Mola bastante. Spider-Woman no es la única diferencia que hay en este universo, ¿de acuerdo? También hay una Capitana América, hay un Daredevil que nunca ha sido Daredevil, el primer duende es Harry, no es Norman, pero por lo demás está bastante bien. Mola mucho, un dibujo muy interesante, ya he dicho, muy colorido, muy rápido, Me da pena que se haya perdido el trazo del dibujante. Aquí es uno de estos casos en los cuales la postproducción del dibujo y el tintado y el encolorado. ¿Encolorado?
bueno, el color, se ha comido el trazo del dibujante y no puedes percibir perfectamente todos estos detalles. Pero bueno, aún así es un trabajo bastante interesante y con mucha calidad. Guay. Mira, aquí pasamos al siguiente dibujante, que era Visions, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es el siguiente dibujante, tiene otro estilo, más graffiti, con un trazo mucho más gordo, pero aún así bastante interesante. Creí que era un caballo. No me gusta tanto, tengo que decir que son las últimas páginas del cómic. Posiblemente hubiese algún fallo entre el dibujante, entre los horarios o lo que sea, y por eso cogen a este extraño dibujante para son una docena de hojas. No me gusta tanto, me parece que no utiliza bien la paleta de colores. Como veis aquí, por ejemplo, está demasiado recargado de naranja. Ya sé que lo que intenta es hacer una pequeña apología al traje de Daredevil, a pesar de que Daredevil no lleva su traje, pero no me parece tan interesante. Pero sin embargo, ya os digo que es solo una docena de páginas y el resto tiene mucha calidad. Un gran cómic, muy recomendable, como ya he dicho, para chicos, chicas, jóvenes, mayores. El arco argumental y el guión está muy bien hecho, y luego pues este dibujo de Robert Rodríguez me parece muy interesante, muy alegre, muy rápido, muy interesante de ver, sí. Continuemos con algo un poco más interesante, un poco más indie, un poco más diferente, un poco más underground. No es Marvel, no es DC, en este caso vamos a hablar de un cómic ilustrado... bueno, es de DC Comics. Vale, bueno, es de DC Comics, pero digamos que es de estas líneas menos conocidas, más rollo Vértigo y cositas así, pero mola bastante. Vamos a hablar... Antes he comentado que los cómics basados en videojuegos no suelen ser de mucha calidad, porque bueno, hay ciertas componentes en el mundo del videojuego que hace que sus productos fuera de este no tengan mucha calidad. No me preguntéis por qué, pero si coges una película basada en un videojuego, o coges un cómic basado en un videojuego, o coges una serie, o coges algo basado en un videojuego, normalmente no suele tener mucha calidad, y viceversa, que conste, si coges un videojuego basado en una película, casi siempre es una puta mierda. Pero bueno, hoy hemos hablado de Injustice, que es un claro ejemplo de que se puede hacer buenos cómics basados en videojuegos, y ahora vamos a hablar de Mortal Kombat. ¡Oh! Cuidado, que este es un cómic realmente bueno. Mortal Kombat, Lazos de Sangre, entra dentro de la premisa de Mortal Kombat X, que es el último videojuego salido de Mortal Kombat. Bueno, ahora hay una versión XL, Mortal Kombat XL, que sale en PC, o salió hace la semana pasada, que añade ciertos mapas y personajes y tal, bastante interesante, porque meten a Alien, Depredador, Jason Voorhees, creo que también está Cara de Cuero. Mola, me gusta mucho esta influencia de los años 80 del cine en el videojuego, mola mucho. Bueno, Dexter Soy es un dibujante medianamente conocido, no es Mark Miller, no es súper conocido, pero ha hecho muchos trabajos, y esto que es un dibujante que cumple siempre. El nivel de detalle de sus dibujos siempre es muy bueno. Sus dibujos no suelen comerse por el tintado, porque suelen ser suelen tener tanta calidad que se prefiere mantener lo que es el dibujo original sin perder en el tintado, sin perderse en el tintado y en el coloreado. Por eso, como estoy diciendo, tiene un dibujo de mucha calidad. Os enseño un poquito. Bueno, perdón, la premisa del cómic habla sobre la guerra de clanes que hay entre Scorpion y Sub-Zero. Como toda esta guerra entre ellos dos empezó por un tema de clanes. El clan de Sub-Zero, que era enemigo del clan de Scorpion. Scorpion llega a donde el Sub-Zero, a su casa, mata a su familia, Sub-Zero se venga matando a la familia de Scorpion, bla, bla, bla. Y luego aparte pues nos empiezan a enseñar un poquito lo que son pequeñas historias de los personajes de Mortal Kombat que van alrededor de Sub-Zero y Scorpion. Mola bastante, como veis. El dibujo es muy interesante. Como ya he dicho, Dexter Soy hace un trabajo tan limpio y hace un trabajo tan interesante que a la hora de entintar y a la hora de colorear sus trabajos, las empresas suelen permitirse el lujo de dejar todas estas líneas, a ver, por aquí podéis verlo, a ver si puedo hacer que lo veáis bien. Como veis, dejan estas marcas de lápiz que normalmente se suelen borrar a la hora de tintar y pintar, pero no, aquí lo han dejado. Y bueno, algo que no me gusta, el tono del color está un poco desfasado. Quiero decir, si os fijáis,
cuando haces un cómic bien coloreado, bueno, hoy voy a dar clases de dibujo porque me apetece. Si te haces un cómic bien coloreado, como es el tema de Spider-Gwen, y yo te cojo el cómic y te lo dejo, a pesar de que tú solo veas un borrón, más o menos puedes entender lo que está pasando. Esto es una cara, esto es otra cara, esto es otra cara, aquí hay dos personas hablando. No estoy mirando a través de la cámara y se ve muy pequeño y muy de lejos, pero así puedo entender que lo que pasa aquí es una conversación. ¿Ves? Más o menos, pues, a pesar de haber mucha información y a pesar de haber mucho color, tú entiendes lo que está ocurriendo. En el caso de este cómic... Perdón, que me ha salido un mensaje y no sabía si se me iba a quedar sin batería. En el caso de este cómic, si lo pones de lejos, no ves nada, no entiendes nada. Bien, esto es un problema, esto está mal. Pero bueno, luego si lo acercas, pues mola bastante. Gore, sangre y casquería a tutiplén, obviamente es Mortal Kombat. Y luego pues lo que importa mucho es poder meterte dentro del mundillo Mortal Kombat, más allá del videojuego, conocer a sus personajes, ver lo que está ocurriendo, ver cómo se mueven, cómo reaccionan, pues... Bueno, y mi recomendación del manga de hoy, vamos a hablar de Ranma. ¡Oh! Ranma, un clasicazo. Si tienes 30 años, más o menos, seguro que has visto su serie de dibujos animados. La daban en Antena 3 cuando nosotros éramos pequeños y más de uno se quedó enamorado de esta serie. La premisa es curiosa, a más no poder, pero es muy interesante. Hay un monte en el cual hay 1000 lagos. En cada lago ha muerto algo o alguien. Y si te caes a ese lago... Cuando te mojas con agua fría te conviertes en ese algo o alguien. En este caso tenemos a Ranma, que es el protagonista de la serie, que cuando se moja se convierte en una chica. Su padre se convierte en un panda, su mejor amigo, que a la vez es su mayor enemigo, se convierte en un pequeño cerdito. Cosa que a él le toca los cojones un poquito, porque ese cerdito muy mono y muy guay es el cerdito de la que quiere que sea su novia y bueno, pues la verdad, frente a las teticas ya le molesta. Bueno, ya sabéis, cosas manga, cosas de este estilo. Bueno, manga mola un montón, la historia es súper divertida, mezcla artes marciales con un poco de romanticismo, con muchísimo humor, y el dibujo es buenísimo, es de ese dibujo manga de finales de los 90 o mediados de los 90, cuando todo se dibujaba más limpio, cuando todo se dibujaba más fácil, cuando se demostraba el arte del lápiz. Mola mucho, mola muchísimo. Ahora se intenta hacer todo muy rápido, se intenta dar como mucha epicidad a cada escena. Si os fijáis, hay muchísimas escenas de estas líneas así medio borronadas que dan sensación de velocidad y de movimiento. Aquí no, aquí el dibujante se lo toma todo siempre con bastante filosofía. Y a pesar de que las escenas suelen ser bastante épicas, ¿veis? Este estilo, estas líneas, ahora se abusa mucho de ellas. Y aquí el dibujante les utiliza lo justo. Pues bueno, se toma su tiempo a la hora de dibujar, los dibujos están bien detallados, por ejemplo, ¿veis? Un poquito del detalle del traje, el techo de la clase, las líneas. Hay mucho detalle en cada dibujo. Parecen dibujos muy sencillos porque utilizan mucho fondo blanco, pero luego están muy bien hechos. ¿Veis? Mola mucho. Ranma, vale. Es un manga que no os podéis perder. Es un clásico, uno de los grandes clásicos del mundo manga. Mola muchísimo, es muy divertido, todos los personajes son súper divertidos. Te pica la curiosidad por saber las transformaciones. Sabemos que hay un hombre que se convierte en oso, un chico que se convierte en chica, un chico que se convierte en pato, en cisne, en cerdo. Es un mundo muy curioso, pero ya os digo que es muy divertido. Sobre todo este momento en el que Ranma empieza a dudar ya sobre su propia sexualidad, porque claro, cuando es un chico ama a la chavala, cuando es una chica también ama a la chavala, pero se siente chica. Es una ida de olla muy gorda, es una paranoia muy grande de cómic, pero es muy interesante y muy divertido, de verdad. Lo recomiendo un montón. Y eso es todo, chicos, hemos acabado por hoy. Espero que os hayan gustado nuestras recomendaciones, que hayáis disfrutado y que os haya dado alguna idea sobre qué cómic comprar o qué cómic leer. Mola mucho, de verdad, son recomendaciones muy buenas. Pero antes de irnos quiero dar un par de menciones, quiero dar un par de saluditos muy interesantes a dos grandes canales de YouTube que últimamente han estado contactando conmigo o que hemos hablado, hemos interactuado. Dos canales de YouTube, venga. Uno, por un lado, Cucas Cutado, Cucas Escuálido, un gran canal de YouTube. Tenéis friquismo, animación, paranoia y rap a partes iguales. Muy bueno, muy recomendable y con el cual te diviertes muchísimo. Por aquí os dejo el enlace, ¿de acuerdo?
Por otro lado, Zgamer, muchísimas gracias. Zgamer es un canal de YouTube chiquitín, pero muy interesante, y su creador ha tenido a bien pues hacer un banner para mi canal de YouTube, que bueno, pues si lo abrís lo podéis ver. Muchísimas gracias, Zgamer. También dejamos un enlace a tu canal por aquí. Y nada, listo, ya he quedado bien con todo el mundo, ya puedo despedirme. Muchísimas gracias, chicos, y muchísimas gracias a vosotros que me estáis viendo. Nos veremos dentro de poco, posiblemente en un unboxing. Chao, chao.